Listo, entonces, bueno, lo primero sería plantear el circuito magnético, ¿no? Entonces nos dice la estructura magnética mostrada en la figura con densidad de flujo en el entrehierro de la derecha de un Weber sobre metro cuadrado. Entonces, cuando decimos Weber sobre metro cuadrado, ¿a qué unidad estamos haciendo referencia? A Tesla, ¿cierto? Es decir, que ya sabemos que el B en el entrehierro es de ¿cuánto? De un Tesla, ¿no? La longitud por segmentos, fíjense que todas las columnas tienen el subíndice L, 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 y todas las L's son de 10 centímetros. Aparte de eso, todas las secciones transversales son iguales. Entonces, todas las secciones transversales en estos casos son de 5 centímetros cuadrados y nos piden calcular la corriente I1 y la corriente I2 que debe existir en las bobinas, porque fíjense que hay dos bobinas, para hacer que el flujo magnético en el entrehierro izquierdo, se refieren a este entrehierro, sea igual a cero. Es decir, que se desea hacer que el flujo del entrehierro izquierdo pues sea igual a cero. ¿Cómo nos quedaría el circuito magnético? Entonces el circuito magnético empezaría por las dos bobinas. Entonces, cada una de las bobinas va a ser una fuerza magnetomotriz. A la bobina que tiene la corriente 1, vamos a llamarla la fuerza 1. A la bobina que tiene la corriente 2, vamos a llamarla como la fuerza 2. Si miramos la parte izquierda, entonces en la parte izquierda tenemos que todo el material ferromagnético lo podemos unir en una única reluctancia. Entonces vamos a poner acá la primera reluctancia que va a simbolizar el material ferromagnético de la columna izquierda y lo vamos a llamar R1. Adicional a ese material ferromagnético, pues vamos a tener lo referente a la reluctancia del entrehierro de la parte izquierda. Entonces tenemos el entrehierro RE1, voy a llamarlo. En la bobina 2, en el segmento de la bobina 2, en la columna central, también tenemos pues material ferromagnético, es decir, que vamos a tener una reluctancia en serie con esta bobina. Voy a bajar un poquito la fuente para que la reluctancia se vea un poco mejor. Y a la reluctancia en serie con la fuerza magnetomotriz 2, vamos a llamarla reluctancia 2 R2. Nos faltaría analizar el segmento de la derecha. Entonces, en la derecha, todo el material ferromagnético lo podemos agrupar en una única reluctancia. La voy a llamar R3 y lo correspondiente al entrehierro, pues va a ser otra reluctancia. Voy a llamarla R del entrehierro 2. Y automáticamente tendríamos el circuito magnético. ¿Qué es lo que se desea hacer en este circuito magnético? Entonces, si nos fijamos, pues acá vamos a tener un flujo, vamos a llamarlo el flujo 2. En este segmento vamos a tener también un flujo, vamos a llamarlo el flujo 1. Y en la columna de la derecha vamos a tener también flujo que vamos a llamar a este como el flujo 3. Listo. De los flujos que nos están planteando, el flujo que conocemos es el flujo de la parte A. En realidad lo que conocemos es la densidad del entrehierro en la parte derecha, ¿no? Por ende también conocemos el flujo, ¿listo? Entonces, si conocemos que la densidad en el entrehierro 2 es igual a un Tesla, ¿qué conocemos automáticamente? Entonces, como la reluctancia 3 se encuentra en serie y tienen la misma sección transversal, automáticamente sabemos que la densidad de campo 3 es igual a un Tesla. Si tenemos densidad, entonces ya con la curva de magnetización podemos calcular intensidad de campo, ¿no? Lo que necesariamente sería procedente de despejar la curva de magnetización, ¿no? El despeje nos quedaría que la intensidad de campo es igual a 1000 veces la densidad de campo
sobre 1.5 menos la densidad de campo. Y eso nos daría que H3 va a ser igual a 1000 por 1 dividido en 1.5 menos 1. Y eso nos daría 2000 amperios vuelta, ¿no? Sobre metro. Tenemos intensidad de campo 3, tenemos densidad e intensidad de campo en el entrehierro, porque cada vez que tengamos un entrehierro, la intensidad de campo es conocida porque es 1, sería la densidad sobre la permeabilidad en el vacío. Entonces, automáticamente se puede plantear un LBK para conocer cuánto sería el potencial magnético de estos dos elementos. Entonces voy a poner este nodo como referencia y pues si quiere llamemos a esto el nodo X y al potencial magnético, a estos dos potenciales llamémoslo el potencial magnético X. ¿Cómo nos quedaría el LBK? Entonces nos va a quedar que el potencial magnético X va a ser igual al potencial de R3 más el potencial magnético de la reluctancia del entrehierro 2, que se calcularía como la intensidad 3 por la longitud magnética 3 más la intensidad del entrehierro 2 por la longitud media magnética del entrehierro 2. Eso nos diría que el potencial magnético va a ser entonces igual a la intensidad de campo 3, que la calculamos, que es de 2000 amperios vueltas sobre metro, por la longitud media magnética 3, que si nos fijamos, esta longitud sería L más L más L, es decir, va a ser 3L, recordemos que L es igual a 10 centímetros, es decir, serían 30 centímetros, 0.3 metros, pero hay que restarle a este valor lo referente al entrehierro, ¿no? Entonces tenemos que el entrehierro es de 1 milímetro. Como el entrehierro es de 1 milímetro, entonces tendríamos que restarle 0.001 y esta sería la longitud más la intensidad de campo en el entrehierro 2, que sería 1 sobre mu sub 0, que multiplica la longitud del entrehierro 2, que sería el milímetro, que equivale a 0.001 metros. Ya con este término, automáticamente vamos a tener el valor del potencial magnético X. ¿Cuánto sería ese valor de potencial magnético? Profe, me dio 1393.77, o sea, perdón, 1393.674. 715, pero entonces ahí no. Listo, entonces ahí tendríamos el valor, ¿listo? 1393,7747 me da a mí, se puede aproximar a 77.5. Listo. Ahora, lo importante acá es el análisis, ¿listo? ¿Qué queremos o qué se necesita para que el flujo magnético 1 sea cero? Entonces, para que el flujo magnético 1 sea cero, se necesitaría que no exista diferencia de potencial en las reluctancias. Es decir, que el potencial magnético 1, que va a estar dado por la fuerza magnetomotriz 1, pues sea igual a ese potencial magnético X. Entonces, si se hace este análisis, automáticamente se sabría que la fuerza magnetomotriz 1 debe ser igual al potencial magnético X. Y automáticamente se puede calcular la corriente 1, porque entonces la corriente 1 va a ser el potencial magnético X, que sería ¿cuánto? Sería 1393,775 dividido en 50, ¿no? Que son el número de espiras, y eso nos da 27,87. 27,875 o 88
si lo vamos a dejar en dos decimales, ¿no? Y entonces tendríamos ya el primer valor de la primera corriente, que sería la corriente para la bobina 1, ¿no? ¿Qué nos faltaría ahora? Entonces ya si la corriente en la bobina 1 es este valor de 27.88 amperios, entonces ya está la condición de que el flujo 1 es cero. Entonces, ¿qué causa tendría esto en el circuito? Pues va a causar que el flujo 2 sea igual al flujo 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recordemos que cuando sumemos los flujos nos va a quedar de un lado flujo 1 más flujo 2 y el flujo 1 es 0. ¿Qué implicación tiene que el flujo 2 sea igual que el flujo 3? Pues como el flujo 2 y el flujo 3 son iguales y la sección transversal del centro es la misma, entonces ¿qué va a suceder? Que va a tener la parte central la misma densidad de campo. Y como tiene la misma densidad de campo y es el mismo material ferromagnético, pues va a tener la misma intensidad de campo. Es decir, que lo referente a la intensidad de campo 2 ya sería un valor conocido. Entonces la intensidad de campo 2 va a ser igual a la intensidad de campo que calculamos, que era la intensidad de campo 3, ¿no? Que corresponde a los 2000 amperios vueltas sobre metro. Y entonces solo faltaría hacer el LBK para determinar el valor de la fuerza magnetomotriz 2. Entonces nos va a quedar que el valor de la fuerza magnetomotriz 2 va a ser entonces igual al potencial magnético en 2, que sería H2 por L2, más el potencial magnético X que ya calculamos. Y eso sería entonces 2000 por cuánto sería la longitud que está en la columna central. Entonces va a ser igual a L, es decir, 10 centímetros, que serían 0.1, más el potencial magnético, que sería 1393,775. Y eso nos daría que el valor de la fuerza 2 es igual a 1593,775, y nos diría entonces que el valor de la corriente 2 para crear esta condición, este punto de operación, debería ser 1593,775 dividido en el número de vueltas. Esa bobina tiene 200 espiras. Entonces dividido en 200 y eso nos da 7,966897 amperios, y pues aquí tendríamos la solución.